Cuando tratamos el flujo de materia a través de una superficie, consideramos las gotas de lluvia que salen de un regador. El flujo a través de una superficie es la integral sobre esa superficie del producto escalar entre dos vectores. Un vector que distinguimos con la letra B mayúscula, definido para cada punto del espacio como el producto entre la densidad volumétrica de la materia que fluye por su velocidad, y el otro que representa al elemento de superficie alrededor del punto considerado. Dijimos también que fluye la energía transportada por una onda luminosa, sísmica, sonora. La pregunta es: ¿cómo definimos al vector que interviene en el producto escalar con el representativo del elemento de superficie? Como hicimos para el flujo de materia, podemos definir para cada punto del espacio un vector que tiene en cuenta la energía que en determinado instante ocupa un volumen elemental en torno al punto considerado y su velocidad de propagación. La cantidad de energía que en un intervalo delta t atraviesa al elemento de superficie delta s normal a la dirección de propagación es la densidad volumétrica de energía por el elemento de superficie por b delta t. Para la analogía con el flujo de materia, el producto escalar entre la densidad de energía y la velocidad de propagación resulta ser la velocidad con que la energía por unidad de superficie atraviesa a la superficie y se denomina intensidad de la onda. Si consideramos una fuente sonora pequeña y sin objetos a su alrededor, el sonido se propaga de igual forma en todas las direcciones. Designamos a esta fuente puntual y aislada con la letra I, indicando que es el emisor. A un receptor indicado con R o ubicado en una posición cualquiera, el sonido proviene del emisor en la dirección ER. Se define el vector propagación P, aquel cuya magnitud es la intensidad de la onda en el punto considerado y tiene la dirección y sentido de la onda. Así, la cantidad de energía que por unidad de tiempo atraviesa una superficie S o flujo de energía es la integral sobre S del producto escalar entre el vector propagación y el representativo del elemento de superficie. Este procedimiento es similar para las ondas electromagnéticas. La integral de flujo se utiliza también en campos de fuerzas, aun cuando se trate de campos estáticos, y permite ubicar fuentes y sumideros de los mismos. La representación del campo mediante línea nos ayuda a comprender el significado del flujo en estos casos.